mucha bendición. Así que los jóvenes pues van a pasar a sus clases y nosotros nos vamos a enfocar en esta enseñanza. Vamos a hablar de los padres del pueblo de Israel. Y yo espero que sea realmente algo que traiga conocimiento para sus vidas, y vamos a ver que el Espíritu Santo nos da para nuestro crecimiento. Tomen sus lugares. Vamos a estudiar de forma profunda y muy detenida, de forma minuciosa y también de una manera sistemática este tema. Y vamos a hablar acerca de lo que la Biblia enseña acerca de los patriarcas de Israel. No sé si se sepan los nombres, o a lo mejor no. ¿Quiénes son? Abraham, Isaac y Jacob. Y nos va a dar entendimiento de cuál es la razón y por qué nosotros tenemos que aprender a vivir de acuerdo a la Biblia por fe. Esto es realmente muy, muy importante, porque nos va a dar entendimiento acerca del por qué en el Nuevo Testamento tenemos los mandamientos que Dios nos dejó para obedecer. Cuando Dios habla y nos dice que Él tiene un propósito para algo, y nosotros al cumplirlo, al obedecerlo, al comprenderlo, desde ese momento nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. La palabra propósito, por eso quiero primero hablarles de esto para asentar un fundamento profundo antes de comenzar a enseñarlo. La palabra propósito significa intento original, o sea, o la razón original de algo. Esa es la palabra propósito. ¿Cuál es la razón original, por ejemplo, de haber construido Ford un auto? ¿Cuál es el propósito? Para transportarnos. Y si nosotros lo usamos correctamente, o sea, si utilizamos correctamente bien este auto, estamos cumpliendo con el propósito original del que lo inventó. ¿Sí me entienden? Yo creo que es fácil de entender esto. Sería el colmo que compre un auto y lo ande puchando, ¿verdad? No cumpliría el propósito original por lo cual el que lo inventó lo hizo. Cuando en el Nuevo Testamento se nos manda vivir por fe, dice la Biblia, el justo por la fe vivirá, significa que debemos siempre remontarnos al intento o al intento o al deseo original. O sea, tenemos que ir a la Biblia, al pasado, y hacer una remembranza para poder entender, al remontarnos, cuál fue el intento original y entender el propósito por el cual Dios quiere que nosotros vivamos por fe. Cuando comenzamos a entender los propósitos eternos de Dios, entonces es cuando comienzo a funcionar adecuadamente y aprendo a caminar por fe. Porque lo que hago lo entiendo, y lo que entiendo lo obedezco.
O sea que no hay nadie que pueda obedecer a Dios sin antes no creerle a Dios, o sin entender, o sin creer a Dios. Cuando yo creo verdaderamente comienzo a obedecer a Dios, y cuando yo creo necesito estar convencido de aquello que estoy creyendo. Y una vez que esta convicción entra a mi vida, entonces es ahí donde yo comienzo a hacer aquello que Dios me dice que haga. Esto es muy importante que nosotros lo podamos comprender, porque cuando tenemos el propósito original de Dios, yo estoy seguro que vamos a aprender a obedecer a Dios en todo, absolutamente todo lo que Él nos mande. Cuando Dios nos dice en su intento original, en su propósito por el cual Dios nos dice, haz esto, es porque Él tiene un plan. Cuando Dios dice, no cometerás adulterio, no robarás. Cuando Dios nos dice, no fornicarás, no mentirás. Ámame con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu entendimiento, y ama también a tu prójimo como a ti mismo. Su propósito original es que al hacerlo estoy siendo su hijo. Y al hacerlo estoy adquiriendo automáticamente su naturaleza divina. Por eso es muy importante que ustedes sean buenos oidores de la palabra de Dios. Que no se vayan con la finta, que sean oidores. Por eso mi recomendación es siempre oigan detenidamente la palabra de Dios. Y no se vayan con la finta, con el ruido, con el alborozo, sino que ustedes cada vez que vengan aquí a oír la palabra de Dios, ustedes aprendan algo nuevo de la Biblia, de la palabra de Dios. Por eso cuando hablamos del propósito original, estamos aprendiendo que comenzamos a entrar en un camino de fe donde tiene su raíz, donde tiene su principio en la antigüedad. O sea, mientras no realices, mientras no hagas, ni cumplas el propósito original de Dios, nuestra vida no tendrá propósito. O sea, tu vida no tendrá significado, seguirás siendo el mismo. Vivirás en ese mismo sistema de vida en el que el mundo se envuelve, y tu actitud será siempre una actitud de amargura, porque no hay gozo en tu corazón, porque no disfrutas lo que estás haciendo y no has entendido el propósito original de Dios. Cuando Cristo habló de la parábola del sembrador, Jesús habló exactamente de lo mismo. El sembrador es el que predica la palabra, el que predica el evangelio, y cae en diferentes terrenos, y cae hasta en piedras, de acuerdo a lo que Jesús dijo. Y cuando cae sobre las piedras, es imposible que la palabra de Dios eche raíz en la vida de una persona que a lo mejor oye el evangelio, pero no le toma tanto interés, ni siquiera se preocupa tanto por vivir para Jesucristo, sino que la palabra cae allí. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Que vienen las aves y se comen la semilla. Otra cae en un terreno donde enraiza muy poco. Pero cuando Jesús habló de esto acerca de la semilla, vemos que Jesús les dice a sus discípulos, pero a ustedes, a los buenos oidores, a los que están haciendo todo lo posible por obedecer lo que la Biblia, la palabra de Dios, os es concedido conocer los misterios que contiene la idea original de Dios, misterios
que la gente común no conoce. O sea, el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 2:14 que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu Santo de Dios, porque no las puede entender y le parecen que son una locura y no las puede entender. Eso quiere decir que cuando no hay un entendimiento pleno de la Biblia es porque a lo mejor no somos buenos oidores. Nos conformamos con oír gritos, nada más. Sin recibir, sin tener conocimiento, sin hacer que la Biblia comience a estar cada día más y más impregnada en nuestra mente, porque necesitamos, como dice la Biblia, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que aprendas y hagas conforme a todo lo que aquí está escrito, y entonces vas a entender el propósito original de Dios y todo te va a salir muy bien. No la puede entender porque se tienen que examinar espiritualmente, porque las cosas espirituales se tienen que entender de esta manera, y el que oye y no entiende, dice también en la parábola Jesús, viene el malo y arrebata la semilla de su corazón, y allí se acaba completamente el crecimiento. Y nos habla de la importancia de entender, la importancia de la captación. Ustedes cuando están ahí sentaditos, al entender la Biblia, al entender sus razones, al entender sus propósitos, porque no es simplemente letra, sino que la Biblia dice que la palabra de Dios es espíritu. Es un espíritu que comienza a entrar a nuestras vidas, a nuestras mentes, y que nos quema. Un espíritu que entra a nuestras vidas y nos transforma, nos cambia. Y Jesús lo dijo claramente en Mateo capítulo 24, versículo 35 al 39, exactamente lo que sucedió con aquellos que vivieron en el tiempo de Noé. Quizás nosotros por la Biblia entendemos y nos damos cuenta que él estuvo predicando a diestra y a siniestra, pero sin embargo, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia de Dios, la palabra de Dios, que es la Biblia, acerca de las palabras que él habla y acerca de la forma en que él se expresa, pero sin embargo, dice en el versículo 39, y no conocieron hasta que vino el diluvio. No conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también muchos van a ser sorprendidos en la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no conocieron. O sea, no entendieron y se los llevó el diluvio a todos. ¿Por qué? Por la falta de comprensión. Dios en el libro de Génesis nos revela la razón por la cual hizo al hombre. Y nos enseña que el intento original de todo es precisamente lo que Dios dejó plasmado en la Biblia. Génesis es la palabra hebrea Bereshit y significa origen u orígenes. El propósito original de Dios es que nuestra vida, nuestra mente y nuestro cuerpo le glorifiquen a Él. Por eso dice la Biblia, glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Por ejemplo, vean ustedes qué interesante es lo que la Biblia nos enseña. Si vamos a 1 Corintios capítulo 6, vamos a darnos cuenta cuál es exactamente la idea y el plan original de Dios. 1 Corintios 6:12 en adelante, el apóstol Pablo escribió: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen o me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me meteré debajo de potestad de nada. En otras palabras, todo lo que yo puedo hacer en el mundo, lo puedo hacer, pero no todo lo que yo puedo hacer en el mundo le conviene a mi vida espiritual. Así que las viandas por el vientre y el vientre por las viandas, pero yo a él y a ellas les hará Dios. Mas el cuerpo no es para la fornicación. Escuchen ustedes, mi cuerpo no es para la fornicación ni para el adulterio, sino que es para el Señor. ¿Por qué la persona fornica? ¿Por qué la persona adultera? ¿Por qué la persona peca? Porque no ha entendido el plan original de Dios. No ha entendido que su cuerpo no es para el pecado. Y la idea original de Dios desde el principio es que a través de la instrucción de la Biblia funcionemos perfecta y correctamente para Dios. Vemos entonces que también se necesita la instrucción para darnos cuenta, para que entendamos la razón por la cual nosotros tenemos que aprender a rechazar el pecado en nuestras vidas. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder, si empero comenzamos a entender cuál es el plan y cuál es el propósito original de Dios. ¿O no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Escuchen ustedes la idea y el plan original de Dios: convertirnos a nosotros en miembros de su cuerpo, de su hueso, de sus huesos, dice el apóstol, y de su carne. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. ¿O no se dan cuenta, dice Pablo, que el que se une con una ramera se hace un solo cuerpo con ella? Imagínense ustedes la importancia que tiene, y por eso es que los jóvenes tienen que aprender a cuidar sus cuerpos, sus vidas, porque a lo mejor no han entendido el alcance que tiene el plan que Dios diseñó desde el principio. ¿No sabéis que el que se junta con una ramera se hace un cuerpo con ella? Porque serán, dice, los dos en una sola carne. Empero el que se junta con el Señor, escuchen ustedes, un espíritu es. Así que huid, no dice corran, huyan de la fornicación. O cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo. Necesitamos entender perfectamente a usar nuestro cuerpo, porque a veces ni eso sabemos. Ahora que estamos nosotros en Cristo, lo cuidamos porque somos templo del Espíritu Santo. Cuando lo entendemos, o cuando nosotros comenzamos a comprenderlo mejor, que lo entendamos mejor, nuestra vida va a comenzar verdaderamente, escúchenme ustedes, a tener significado y propósito. Mientras a lo mejor siempre vas a estar molesta, pero ¿qué tiene que yo haga lo que yo quiera? Es mi cuerpo. No, es que cuando tú le entregas tu vida a Jesucristo, ya no te perteneces. Ya no sois vuestros.
Dice 1 Corintios 6:19, ya no es tuyo el cuerpo. Ahora alguien vive allí que es dueño y señor de este cuerpo y él habita aquí. Y si alguno, Romanos 8:9, no tiene el Espíritu de Cristo, el tal o tal persona no es del Señor. Qué sencilla es la Biblia. Qué sencilla es la Biblia. Dios en su soberanía escoge a un hombre para fundar una nación. En medio de todas las naciones que han existido en la historia de la humanidad, la nación de Israel. ¿Por qué Israel? A lo mejor nos preguntamos, y por mejor México, no, hubiera estado mejor. O ¿por qué no otro país? No. ¿Por qué Israel? La cuestión no es que fue escogido un grupo, sino el propósito original por el cual Dios escoge a un grupo de entre todos en todo el mundo. O sea, Dios escoge a Israel por varias razones y vamos a tratar de comprenderlas. La primera es para que hubiera una nación en el mundo entero monoteísta. Esa fue la primera razón por la que Dios escogió a un hombre para que formara una nación que creyera en un solo Dios. Porque todos los pueblos en los alrededores eran pueblos que estaban llenos de paganismo y de idolatría. De hecho, cuando Dios llamó a Abraham, lo llamó de entre un pueblo de idólatras, para formar una nación, para formar un pueblo monoteísta. Y nos damos cuenta que en el pasado las civilizaciones más antiguas registradas son los sumerios, los egipcios y los asirios. Y todos fueron politeístas. O sea que creían en más de un Dios. Después surgieron los babilonios, los griegos y los romanos con miles de dioses. Israel es la única nación en la historia que en medio de todas esas civilizaciones del pasado que han existido, vemos que dio testimonio de un solo Dios verdadero. Y esa es una de las razones por las cuales Dios llama a este varón. Esa es una de las razones por las que Dios llamó a este hombre, para que a través de esa forma formar una nación que fuera exclusivamente y le sirviera exclusivamente a él. En segundo lugar, Dios escogió a este grupo de personas que iniciaron con el llamado de Abraham, para que a través de ellos o a través de esta descendencia pudiera venir el Mesías. Esto es maravilloso. Y al leer nosotros la Biblia, nos damos cuenta de que Jesucristo es el único ser humano a través del cual se puede trazar perfectamente toda su genealogía. Desde el inicio de la historia humana, allí hasta el principio, o desde el principio hasta en los evangelios, encontramos que en cada uno de los evangelios se habla de la genealogía de Jesús y termina precisamente desde Adán, termina hasta María y José. Fueron personas que realmente existieron. Existió José, existió María, existió David, existió Salomón,
existió Ruth a través de esta descendencia y fueron personas reales, históricamente comprobado que existe esa genealogía por la cual vino el Mesías. Y esto es muy interesante que nosotros lo podamos entender. Fueron personas que realmente existieron históricamente. No estamos hablando de mitos ni estamos hablando de leyendas. No. Es algo histórico. Y eso está comprobado en cada uno de los evangelios. Y vemos cómo Dios a través de esta forma nos enseña que hay un resumen histórico genealógico que nos comprueba que de ahí precisamente vino nuestro Salvador, el Mesías prometido, Jesús el Cristo. Y en tercer lugar, fue para que a través de la nación de Israel pudiéramos nosotros tener esto en nuestras manos, este libro, esto que se llama la Biblia, la palabra de Dios. Y más de sus 40 autores fueron judíos. La primera iglesia fue judía. El cristianismo tiene sus raíces en el judaísmo. Pero ojo, no en el judaísmo de ahora, sino en el judaísmo de Abraham, Isaac y Jacob y la Torá. Porque ahora el judaísmo moderno tiene 2 libros. Y esto es algo que se tiene que saber, ¿verdad? Uno es el Misra y el otro es el Talmud. Y cuando nosotros encontramos esto, nos damos cuenta que son ya interpretaciones privadas de la Biblia, interpretaciones de hombres que supuestamente ellos tuvieron que sacar esos escritos para poder corregir algunas cosas en las que no estaban de acuerdo porque creen que Dios se equivocó. Es una interpretación de la Torá. Es decir, le agregaron a la revelación divina esos libros. Lo mismo que sucedió precisamente con el catolicismo romano cuando se le agregaron a la Biblia más libros. ¿Y qué es lo que pasa cuando esto sucede? Se introducen herejías que no están en la Biblia, en la palabra de Dios. Pero cuando nosotros vamos, por ejemplo, a la raíz de lo que es el judaísmo, nos damos cuenta que todo, absolutamente todo tuvo su raíz en el pueblo judío. Hasta los primeros siglos y aún en los primeros años, todos eran judíos. Hasta que después se dispersó el evangelio y todas las naciones se adhirieron al olivo de acuerdo al capítulo 11 del libro de los Romanos. Fue entonces el rechazo de Israel lo que hizo que nosotros fuéramos adheridos al olivo. Fuimos las ramas injertadas en el olivo original. En otras palabras, nosotros éramos olivas silvestres, y cuando fuimos injertados en el olivo, comenzamos a participar inmediatamente de las promesas hechas, escúchenme bien, a Abraham. Qué impresionante lo que Dios realmente hizo cuando hizo esto. Aquí es donde nosotros comenzamos a darnos cuenta de la importancia que tiene el propósito original de Dios. ¿Por qué razón Dios es que llamó a un hombre? ¿Por qué es que Dios llamó a una persona y comenzó a tratar con ella? Porque de ahí precisamente surgiría un pueblo para su gloria y para su honra, y que nosotros, siendo olivos silvestres, fuimos injertados en la rama original y nos embebemos de todas las promesas que Dios le hizo a Abraham
nos pertenecen también a nosotros. Bendito su nombre. O sea que nosotros fuimos injertados. Y desde que fuimos injertados, comenzamos a caminar por la fe. Por ejemplo, Gálatas 3 y 4, los dos capítulos, los hijos de la fe lo explica detalladamente, bíblicamente. Nos habla de la historia, nos habla de lo que sucedió con Abraham, y desde que nosotros fuimos injertados en la oliva, nos convertimos en hijos de la fe. O sea, todos los hijos de la fe son hijos de Abraham por la fe. Posteriormente, Dios le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo. Un hijo que se llamó Isaac. Isaac tuvo a Jacob. Y Jacob es el padre, el fundador de las 12 tribus de Israel. En otras palabras, si nosotros seguimos detenidamente la idea original de Dios, fue la idea más perfecta que Dios haya comenzado. Cuando vemos el orden en que Dios comenzó a trabajar para fundar un pueblo para Él, y que a pesar de que intentó hacerlo con los padres del pueblo de Israel, Dios no se quedó con la idea simplemente, si ellos lo rechazaban, entonces iba a recurrir a aquellos que no eran pueblo de Dios, o que Dios no los había escogido como a los padres o como a los patriarcas de Israel. Al brincarse a los que no son pueblos, significa que tuvo que haberse levantado un hombre según Abraham por la fe, y Dios hacerle una promesa de tal manera que le dijo que lo iba a multiplicar como la arena del mar, como las estrellas de los cielos, va a ser tu simiente. Por eso es que entendemos claramente que los hijos de Dios no somos simplemente hijos de Dios porque vengamos de los padres de los judíos, sino que estamos nosotros en pie porque la fe de Abraham nos alcanzó también a nosotros, que no éramos pueblo de Dios, porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero ahí comenzó Dios inmediatamente a voltear, a buscar al pueblo que no era su pueblo, y comenzó a llamarnos también a nosotros por medio de la predicación del evangelio, de tal manera que hasta levantó un apóstol para los gentiles, llamado el apóstol Pablo, exclusivamente para predicar de aquellos que no eran el pueblo de Dios. Oh, gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, Jacob tuvo a 12 hijos, y esos 12 hijos fueron los que fundaron las 12 tribus de Israel. 2 tribus de Israel a través de las cuales, de una sola de ellas, llamada la tribu de Judá, vendría el Mesías prometido, Yeshua, el Señor. En Génesis 49 encontramos la profecía de Jacob sobre cada uno de sus hijos. Y allí precisamente le dice a Judá que de él, de esa tribu, vendría el Mesías. Y la palabra Judá significa alabanza. Y es precisamente de ahí de donde se deriva la palabra judío. Por eso dice Romanos 2, 28, 29 que no es judío el que lo es de manifiesto, mas es judío el que es en lo interior,
o sea, en la circuncisión del corazón, en espíritu, no en letra. Escuchen, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no es de todos los hombres, sino de Dios. O sea, somos para alabanza de la gloria de Dios, en espíritu y en verdad, como lo dijo Jesús en Juan 4:24. No sé si esto pueda realmente llegar hasta lo profundo de sus corazones, porque esto realmente significa algo grande, porque somos para la alabanza de su gloria. En otras palabras, aunque no seamos judíos, podemos nosotros disfrutar de esa alabanza de la que Dios quiere que participemos. Vemos entonces cómo Dios continuamente se comienza a manifestar a la nación de Israel, pero lo hace de una manera maravillosa. Vamos a verlo en Éxodo, para empezar. Éxodo es el segundo libro, Y vamos a hacer algo, o vamos, por decirlo así, a sacarle quizás un sentido espiritual que a lo mejor nunca se lo hemos sacado a la Biblia. En el libro de Éxodo 2, 24 y 25. Y oyó Dios el gemido de ellos, y acordóse de su pacto, o el pacto que había hecho Dios con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Aquí, escuchen ustedes, aquí es precisamente donde vemos el intento original de Dios. Éxodo capítulo 3, versículo 6. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Le dijo Dios a Moisés, versículos 15 y 16. Y dijo mas Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel, así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Ve y junta a los ancianos y diles: Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me apareció diciendo: de cierto os he visitado y he visto lo que se hace en Egipto con ustedes, lo que están pasando, lo que están viviendo. Muy bien. Vean ustedes, Dios comienza a revelarse, Dios comienza a aparecerse, o sea, lo invisible comienza a tratar con lo visible. Y baja a nuestra dimensión física, a nuestra dimensión limitada, y comienza a manifestarse a los hombres diciéndoles: yo soy el Dios de tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Cuando inicia o cuando comienza a revelarse, notemos que ellos, escuchen ustedes, ya habían muerto. Pudiéramos decir, de acuerdo al idioma de Cervantes, al idioma que conocemos, que entendiendo naturalmente el tiempo tan limitado en el que nosotros estamos aquí sobre la tierra, en este mundo, ya eran historia. Pero sin embargo, al decir Dios: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y de Jacob, está diciéndonos que ellos están vivos.
¿No es cierto? Porque nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. No dice, vas a ir y le vas a decir a los hijos de Israel, yo fui el Dios de Abraham, yo fui su Dios, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No, yo soy su Dios. Qué interesante es descubrir que Él vive y permanece para siempre y que nosotros, cuando hemos creído en Jesús, hemos sido injertados en la oliva y estamos ya viviendo por fe y estamos ya sentados en gloria con Cristo. Ya la muerte no tiene lugar con nosotros. La muerte no puede hacernos nada. Nada, absolutamente nada. Porque cuando recibimos a Jesús, absorbimos la vida de Dios y ya desde ese momento tenemos la vida de Jesucristo en nosotros, la vida eterna que Él nos ha dado cuando nos entregamos a Él con todo nuestro corazón. Por eso es que se pierde el temor hasta la muerte cuando entendemos que estamos viviendo para Dios, que estamos viviendo a la luz de la eternidad. Y la muerte ya no tiene potestad sobre nosotros. Es más, la muerte es lo único que nos separa de Dios. Así de tremendo es lo que Dios hizo con nosotros. Por eso Pablo dijo que para él morir era ganancia. ¿Por qué? Porque la ganancia consiste en que el día que yo parta de este cuerpo voy a estar presente al Señor inmediatamente después de la muerte. Qué diferencia, ¿no? Cuando comenzamos y comenzamos a ver la vida de una forma tan distinta, tan diferente, y ahora nos damos cuenta que Él es el Dios que nos dio la vida, que nos dio la salvación, y que la muerte ya no tiene potestad sobre los hijos de Dios, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, y nosotros estamos vivos por toda la eternidad y vivimos a la luz de la eternidad, y nada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la vida, ni la muerte, ni la persecución, ni espada, ni cuchillo, ni hambre, ni desnudez, nada nos puede quitar la vida que Cristo nos dio. Bendito sea su nombre. Yo soy su Dios. Ellos están en su presencia y están vivos. Y comienza a enseñarles que estos varones, a través de los cuales Él se reveló, en los cuales puso su propósito original para poder fundar una nación para su gloria, y de esta forma demostrarnos, enseñarnos, hacernos entender que entre a nuestras vidas que somos peregrinos y advenedizos aquí sobre la tierra. Tenemos que entender el plan original de Dios para poder tener esa visión y ese entendimiento, que somos como la flor, que somos como el vapor que se desaparece. Muy poco tiempo vamos a estar aquí sobre la tierra comparándonos a la luz de la eternidad, de lo que nos espera con la venida de nuestro Señor Jesucristo, el evento más maravilloso y más grande que estamos esperando los hijos de Dios, el evento que está esperando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, partir de esta tierra y encontrarnos con Él, o si nos toca ir a la tumba, no importa. Porque en cuanto partamos de este cuerpo vamos a estar presentes delante del Señor. Somos peregrinos y advenedizos aquí en la tierra. Y que al encontrarnos con Él, ahora Él es nuestro Dios. Él es mi Dios. Yo soy su hijo. Somos su pueblo. Y ahora la muerte para nosotros se convirtió en ganancia. Porque la muerte se convierte realmente en nuestra liberación, o en la liberación de lo que está adentro.
y continuar viviendo a su lado para siempre, por toda una eternidad, con Él para siempre y para siempre, y seguir aprendiendo más y más de Él. Porque después de que estemos con Él, no vamos a dejar de aprender. ¿A poco creen que nos va a llevar para ponerse un aparador ahí muy bonito? Nos va a llevar para que sigamos aprendiendo. Y nos va a entrenar por 1000 años. A ver si califica. Si en 10 años no aprendiste nada, a ver si en 1000 años. Si en 10 años no saliste del kinder, a ver cómo le haces en 1000 años. Cuando establezca su reino milenial, todo aquel que entrega su vida a Jesucristo, escuchen esto es lo último que quiero tratar con ustedes. Todo aquel que dice y confiesa que le ha entregado su vida a Jesucristo, escuchen lo que la Biblia dice en Efesios 1, 7 al 9. En el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecado por sus riquezas de su gracia, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia, descubriéndonos el misterio de su voluntad. O sea, entender y conocer la voluntad de Dios es un misterio que muchos cristianos pasan los años y no lo descubren. Es algo que Dios se propuso, que nosotros entendiéramos el plan original de lo que Él está haciendo desde el principio, desde que comenzó la fundación del pueblo de Israel. Y vemos que cuando nosotros decimos que nos hemos entregado a Jesucristo, tenemos que entender lo que el apóstol dice, que conocer su voluntad es un misterio. Y en 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios, porque el hombre natural, el hombre animal, no percibe las cosas que son del Espíritu Santo de Dios. Comenzamos a conocer los misterios de Dios. Número 1, el misterio de su voluntad. Número 2, el hombre natural, sin haberse entregado a Jesús, sin haber nacido de nuevo, no entiende nada de esto. Pero cristiano que realmente te has entregado a Jesús, comienzas a entender que eres templo del Espíritu Santo, comienzas a reconocer cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni que han pasado por la mente del hombre, y que son precisamente todas esas cosas las que Dios ha preparado para aquellos que le aman y esperan su venida. Vean ustedes lo interesante de lo que la Biblia nos enseña. Nosotros somos precisamente parte de esa promesa que Jesús dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Qué revelación tan más impresionante. Pero ¿por qué no podemos entender este misterio tan grande? Voy a preparar lugar para vosotros. No tengan miedo. No se turbe vuestro corazón y tengan miedo. Tienes que entender estas cosas. ¿Por qué? Porque si somos nosotros aquellos que hemos dicho que creemos en Jesús y que nos hemos entregado a Él, tenemos que comenzar a descubrir estos misterios que están aquí en la Biblia. Y esto tiene que comenzar a cambiar más y más y más nuestras vidas.
tiene que comenzar a cambiar nuestros propósitos. Tiene que comenzar a cambiar nuestro futuro. Tiene que comenzar a cambiar nuestras metas. Y cuando nosotros podemos visualizar y entender todo esto, todo pierde valor delante de nuestros ojos. O sea, ya todas las demás cosas pasan como a un segundo plano en nuestras vidas. Y porque nuestra alma encontró el lugar donde se encuentra la verdadera satisfacción, y solo tenemos paz y seguridad en Jesús, en nadie más, en nadie más. Y lo que dice también la Biblia, que fuera de Él nada deseo aquí en esta tierra, en esta vida. Eso no significa que vas a ir a meterte a un claustro y te vas a vestir de monja y te vas a ir a encerrar allá, no. Eso no significa que vayas a vender todo y ahora sí, no estoy hablando de eso. Dios no necesita que hagas eso. Se puede tener todo, absolutamente todo, lo mejor es caro, la mejor casa, viajar por todo el mundo, hacer quizás cosas que tú puedes hacer. Dios no está en contra de esas cosas, sino que ninguna de estas cosas nos atan. Así como los reyes de Israel, como Abraham, eran hombres riquísimos y no estaban atados a las riquezas porque tenían verdaderamente convicciones de lo que habían creído. Las cosas de la tierra solamente las utilizamos, pero no nos atan, no nos hacen esclavos. Antes, al contrario, si Dios nos bendice es para que nosotros podamos proveer, para que la obra de Dios siga adelante y no se detenga. Gloria al Señor. Porque cuando entendemos nosotros la razón y el propósito de nuestra vida, cuando entendemos que Él es nuestro Salvador, cuando entendemos que somos nosotros unas criaturas hechas para gloria y honra de su nombre, que fuimos creados para Él y que Él nos reclama como de su propiedad, eso significa que nosotros, cuando entendemos todo esto, significa que estamos alcanzando el propósito de Dios en nuestras vidas. Y que solamente para Él fuimos criados. Y fuera de Él nadie va a alcanzar el propósito de Dios mientras esté aquí en esta tierra. Pero esto es solamente el principio. No sé cuántos mensajes vamos a traer de esto, pero lo que sí les digo es que la próxima semana vamos a continuar con este tema. No se les olvide lo que han escuchado y ustedes hagan un enlace de todo lo que vamos a estar hablando y vamos a descubrir cosas grandes y maravillosas acerca de los patriarcas de Israel. Pónganse de pie en esta tarde. Démosle gracias a Dios. Gracias, Padre mío. No se les olvide que estamos hablando de la idea original de Dios cuando comenzó a formar un pueblo para su gloria y para su honra. Ahí donde están, ¿qué le parece si le damos gracias a Dios y le pedimos que nos siga ayudando, que siga abriendo nuestras mentes, nuestros entendimientos, que podamos enriquecer nuestras vidas de lo que Dios planeó desde el principio?